Cuando me convertí al cristianismo, recibí la pena de muerte. Pude escapar de mi arresto domiciliario. Escapé al Sinaí y en el Sinaí me escondí con una familia beduina y fue entonces cuando decidí que cruzaría a Israel. ¿Por qué Israel? Escucha, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Robé una moto acuática de Taba, del Hilton Taba, hasta el Hotel Princess en Eilat, así que fue algo sacado de una película de James Bond. Estuve en la prisión de Beersheba durante un año, 3 meses, 15 días, 12 horas y 24 minutos, y durante este tiempo aprendí el idioma hebreo y la Corte Suprema de Israel empezó a revisar mi caso, y me convertí en un hombre libre en Jerusalén. Nació en una de las familias musulmanas más influyentes de Egipto. Con solo 20 años fue encarcelado, brutalmente torturado y sentenciado a muerte por su fe. Escapó de Egipto en una moto acuática robada y encontró refugio en el único país que le habían enseñado a odiar, Israel. Pero sobrevivir no fue el final de su historia, fue solo el comienzo. Durante los últimos 25 años ha regresado a algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Ha rescatado a cientos de mujeres y niños del ISIS, investigado crímenes de guerra, apoyado a víctimas del terrorismo y se ha convertido en una de las voces más fuertes en defensa tanto de la libertad religiosa como de Israel. Hoy, no solo vamos a retomar la historia que ya has escuchado antes, estamos haciendo las preguntas que nadie ha hecho sobre el valor, el miedo, el perdón, Israel, el 7 de octubre y los momentos que lo cambiaron para siempre. Mayed El Shafie, bienvenido a Stand All Israel. Gracias por invitarme, Daniel. Antes de ir a prisión, Antes de la sentencia de muerte, antes de que el mundo conociera tu nombre, ¿cómo eras de niño? Cuéntanos un poco de tu infancia. nací en una familia musulmana maravillosa allá en Egipto. Mi tío era juez en la Corte Suprema de Egipto. Mi padre es abogado. Mi hermano es abogado. Nací con toda una biblioteca en mi habitación llena de libros sobre derecho, justicia, derechos humanos y libertad. Leí y creí en cada uno de esos libros. Mi mamá, desde muy joven, nos enseñó a nunca odiar a nadie, nunca odiar a los judíos, cristianos o cualquier minoría. Todo siempre empieza en casa. El hogar siempre es tu primera línea de defensa. Después de que terminé la preparatoria, fui a la Facultad de Derecho en Alejandría para convertirme en abogado como el resto de mi familia. Fue entonces cuando la realidad de la persecución de las minorías cristianas en Egipto realmente me impactó hasta lo más profundo. Permítanme explicar algo para las personas que no conocen muy bien la historia de Egipto. Egipto fue un país cristiano hasta el siglo VII. Hasta que un hombre llamado Omar ibn al-As entró a Egipto y obligó a los cristianos a convertirse del cristianismo al Islam. En Egipto, hoy en día, existen leyes como la ley Al-Khat al-Hamayuni que prohíben construir una iglesia sin el permiso del presidente de la República de Egipto. Puedes construir un bar o una discoteca, pero no una iglesia o una sinagoga, por así decirlo. Hay miles de cristianos en Egipto que están en prisión en este momento solo porque son cristianos y solo porque son minorías. Así que toda esta evidencia me hace preguntarme, como un joven musulmán, ¿por qué está ocurriendo persecución contra el cristianismo, contra los cristianos? En realidad, Daniel, realmente creo que no persigues a alguien a menos que tengas miedo de la verdad que esa persona tiene. No creo que nos estén persiguiendo a nosotros. Creo que persiguen a Cristo en nosotros. Para poner un ejemplo, hoy vivo en el centro de Toronto y los testigos de Jehová solían venir a tocar mi puerta todos los sábados. Nunca los perseguí, nunca les grité, nunca. Al contrario, siempre les abro la puerta, les doy la bienvenida, les ofrezco, ya sabes, una taza de té y una galleta y nos sentamos a platicar. Después de que entran, cierro la puerta con llave para que no puedan irse. Pero esa es otra discusión. Luego hablaremos de esto en otro programa. Cuando estás parado sobre la roca de tu fe, la verdadera fe, en mi humilde opinión, no le tienes miedo a nada. La luz nunca le tiene miedo a la oscuridad. El punto aquí es que, como un joven musulmán, me hace preguntarme por qué hay persecución. Fue entonces cuando empecé a leer la Biblia. Y dentro de la Biblia, el primer versículo que leí fue Juan 8, cuando trajeron a una mujer que cometió adulterio y la arrojaron frente al Señor y le dijeron, si realmente eres el Hijo de Dios, júzgala según la ley de Moisés. Y él dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra.
Fue mi primer contacto con la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Y todos se fueron y él dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y según nuestra creencia, la única persona que no tenía pecado era Cristo mismo. Y él miró a esta mujer y le dijo, ve y no peques más, te perdono. El mensaje del perdón, la doctrina del perdón, esta idea de que alguien me ama tanto que está dispuesto a sacrificarse por mí, está dispuesto a morir por mí, está dispuesto a perdonarme. Esta idea nunca se encontró en el Islam como tal. Así que fue entonces cuando tomé la decisión de convertirme del Islam al cristianismo. Ahora, para dejar algo claro, y no estoy tratando de ser políticamente correcto aquí, mi conversión del Islam al cristianismo no es un debate sobre religión, es una cuestión de libertad religiosa. Sabes, hoy en nuestro mundo, si quieres ser judío, quieres ser cristiano, quieres ser musulmán, quieres ser hindú, sikh o quieres ser ateo, eso es entre tú y Dios. No es un asunto nuestro como sociedad siempre y cuando no le hagas daño a la sociedad. Mientras no interfieras en mis asuntos ni me obligues a creer en lo que tú crees. Así que es una cuestión de libertad religiosa. Fue entonces cuando me arrestaron, cuando tenía veintitantos años. Me llevaron a la prisión de Abu Sabad durante 7 días. Fui torturado durante 7 días, una tortura horrible todos los días. El primer día me raparon la cabeza, me metieron la cabeza en agua fría y caliente. El segundo día me colgaron de cabeza. Todavía tengo las cicatrices en mi cuerpo. El tercer día, cuando me interrogaron, querían saber el nombre de la organización que creé en Egipto. Cuando me convertí al cristianismo, me negué a quedarme callado porque, si guardamos silencio, el mundo no recordará las palabras de nuestro enemigo, sino el silencio de nuestros amigos. Y en ausencia de luz, la oscuridad prevalece. Lo peor que podemos hacer cuando vemos una injusticia es quedarnos en silencio. Cuando vemos una injusticia, solo tendrás dos opciones en tu vida: convertirte en parte del problema o en una parte fundamental de la solución, y realmente es tu decisión. Solo recuerda una cosa: cuando te quedas en silencio, aunque hoy estén callados contigo porque tú guardaste silencio sobre las personas antes que tú, algún día vendrán por ti. Así que ten en cuenta, quedarte en silencio hoy, aunque no seas judío, aunque no seas yazidí, aunque no seas, ya sabes, cualquier grupo minoritario, principalmente lo que sea, ya sabes, cualquier grupo minoritario, uigures, tibetanos, Falun Gong, ya sabes, si te quedas en silencio hoy pensando que estarás a salvo, que no necesitas ser parte de este problema, ya eres parte de este problema y un día te llegará tu turno. Y esa es simplemente la verdad. Así que creé una organización de derechos humanos en Egipto y escribí un libro sobre la diferencia entre el Islam y el cristianismo y la historia cristiana en Egipto que intentan borrar, y eso me llevó a la tortura, colgarme boca abajo, crucificarme durante 2 días y medio, poner sal y limón en las heridas abiertas. Uno de los milagros que me sucedieron es que fue como Daniel en el foso de los leones. Cuando soltaron 3 perros para que me atacaran, los perros no me atacaron. Y muchas personas dicen, pero no creemos en milagros, no entendemos, ¿qué es esto? Yo les digo, escuchen, Él es el mismo Dios de ayer, hoy, mañana y por siempre. Nuestra Biblia dice eso. Y Dios salvó mi vida. Recibí la pena de muerte, pude escapar. Les estoy resumiendo una historia muy, muy larga para las personas que están escuchando. Recibí la pena de muerte. Pude escapar de mi arresto domiciliario. Fui primero a Alejandría, detrás de la estación de policía. ¿Por qué detrás de la estación de policía? Porque ese es el último lugar donde la policía intentaría encontrarte. Después de eso, escapé al Sinaí, y en el Sinaí me escondí con una familia beduina. Y fue entonces cuando decidí que cruzaría a Israel. ¿Por qué Israel? Escucha, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Seamos lógicos por un segundo. No sabía nada sobre Israel. Lo único que sé sobre Israel es lo que escuchamos en los medios, es lo que vemos en las escuelas. Y recuerdo que cuando tenía 9 años en mi escuela, el maestro de historia nos enseñaba, ya sabes, a odiar a Israel y que el acuerdo de paz era solo para traer paz. Y a la edad de 9 años me levanté y dije, si tenemos paz, ¿por qué estamos hablando de guerra? Y por hacer esta pregunta simple e inocente, por cierto, ya sabes, es una pregunta normal e inocente de un niño,
Recibí 5 golpes con un palo en mi mano izquierda y en mi mano derecha. Y cuando llegué llorando a casa, mi mamá me preguntó, ¿por qué estás llorando? Y le dije que no era porque me dolía, como que el golpe en sí sí me dolió, no soy tan fuerte. Pero la injusticia de recibir un golpe sin razón. Y recordé que mi mamá me miró con sus hermosos ojos negros y me dijo, ya sabes, ojos oscuros, y me dijo, hijo, nosotros no odiamos a nadie. No odiamos a los judíos, no odiamos a los cristianos, no odiamos a nadie. En esta casa no hay odio. Al día siguiente, ella fue a la escuela. Ella agarró al maestro del cuello y le dio una paliza, mamá egipcia. Sabes, tú tienes mamá judía, nosotros tenemos mamá egipcia. Es muy parecido. Entonces, robé una moto acuática de Taba, del Hilton Taba al Hotel Princess en Eilat. En ese tiempo había un Hotel Princess. Creo que ya no existe. Así que fue algo sacado de una película de James Bond, básicamente. Me entregué a la autoridad israelí y fue entonces cuando abrieron una investigación sobre el caso. Estuve en la prisión de Beersheba durante un año, 3 meses, 15 días, 12 horas, 24 minutos. Cuentas los minutos cuando eres inocente. Durante este tiempo aprendí el idioma hebreo y y Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, la Corte Suprema de Israel, empezaron a revisar mi caso y me convertí en un hombre libre en Jerusalén. Viví en Bisgás con una organización cristiana, es una escuela, la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, y ellos me adoptaron y ya sabes, a través de la ONU en Israel y Amnistía Internacional, Sharon Harrell, creo que ella sigue en la ONU en Israel hasta hoy. Maravillosa, maravillosa mujer, simplemente una persona increíble que recibió mi llamada tarde en la noche y tomó el caso como si fuera suyo. Y ella luchó por mí, y me convertí en un hombre libre por otro año y medio en Jerusalén, y 3 países me aceptaron: Dinamarca, Australia y Canadá. Y oré al Señor y le dije, Señor, ¿a qué país? Y el Señor dijo, Canadá. El Señor se olvidó de decirme que en invierno hace 20 grados bajo cero, pero esa es otra historia. De todos modos, vine aquí a Canadá y puedo decirte que sí, hace mucho frío en el invierno, pero la gente es muy cálida, es un país hermoso y me siento muy bendecido de poder llamarme canadiense hoy en día. Historia graciosa. Cuando me convertí en canadiense, el juez canadiense me preguntó, ¿cuál es la primera cosa que quieres hacer como canadiense, hijo? Le dije, Su señoría, quiero tomar cerveza, ver hockey y quejarme del clima. Él me dijo, hijo, eres un verdadero canadiense. Yo le respondí, gracias. Creé una organización llamada One Free World International. No quería un trabajo de 9 a 5, no es mi vida. Quiero continuar la lucha. Y luchamos por oponernos al antisemitismo, contra la persecución de todas las minorías, no solo los cristianos, uigures, tibetanos, Falun Gong, israelíes, chiitas, donde sea que estén. Y fuimos a las líneas del frente, desde Ucrania hasta Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Sudán, Irán. Ahora estamos tratando de hacer algo de trabajo humanitario allí. Así que ese es el camino. Es el camino con el que Dios me bendijo, y estoy muy agradecido con el Señor en todos los sentidos. Y ahora estoy sentado con otro hermano mío en una entrevista, así que eso es una bendición. Gracias. Am, por supuesto, tú renunciaste, ya sabes, hubo un precio muy alto por esta libertad. Am, Mirando hacia atrás, ¿cómo te sientes al haber renunciado a tanto por esto? Ya sabes, ¿extrañas a tu familia? ¿Extrañas la vida anterior o algo así? Extraño a mi familia todos los días. Extraño Egipto todos los días. Pueden sacarme de mi tierra, Daniel, pero no pueden arrancarme mi tierra del corazón. Así como tú amas a Israel, yo amo a Egipto. Así como estas son tus raíces, estas son mis raíces. Una vez tuve, sin decir el medio, una entrevista con un medio internacional. Y al final de la entrevista, el presentador me hizo una pregunta que creo que nadie me había hecho antes. Él dijo, ¿no tienes miedo de morir? Lo miré y le dije, escucha, te voy a decir de qué tengo miedo. Y el tipo realmente estaba interesado en saberlo. Le dije, no tengo miedo de morir porque sé que la muerte es parte de la vida. Y según mi creencia, cuando muera, estaré con Dios. Así que realmente no le tengo miedo a eso.
Y no adoro a Dios, Daniel, por miedo al infierno ni por deseo del paraíso. Porque si haces esto, si adoras a Dios solo por miedo al infierno, eres un esclavo. Si lo adoras por deseo del paraíso, eres un comerciante. Estás tratando de hacer negocios con Dios. Pero cuando adoras a Dios porque lo amas, porque es digno de tu adoración, eres un hombre libre. Así que le dije que no tengo miedo de eso. Le dije, déjame decirte de qué tengo miedo. Tengo miedo de despertar una mañana y que ya no me importe. Tengo miedo de que un día despierte y ya no me importen las personas, que ya no me importe la justicia. Tengo miedo de despertar en la mañana sin conciencia, sin principios ni valores. No tengo miedo de morir por ellos. Tengo miedo de no tenerlos. Y hay muchas personas hoy en nuestro mundo, se despiertan cada mañana y no les importa. Para mí, ellos son los que están muertos, no yo. Exactamente. Ahora, obviamente dijiste que creciste en Egipto y que tu familia no era de odiar a otras personas, que eran muy abiertos. Pero la mayoría de los egipcios escuchan Al Jazeera, escuchan la propaganda sobre Israel. Una vez que llegaste a Israel y viste cómo era la vida, ¿cuáles fueron algunas de las mentiras más grandes que se derrumbaron para ti una vez que viviste en Israel? Que son personas normales. Creo que la imagen que vemos es que son simplemente monstruos caminando sobre la tierra. Hay personas que tienen sus propios sueños, tienen sus propias esperanzas, su propio deseo de vivir, de tener hijos, de poder salir de su casa usando una kipá o una estrella de David y no ser atacados. Saber que sales en la mañana sin miedo de que tal vez no regreses en la noche para ver a tus hijos. Cuando ocurrió el 7 de octubre tuve el privilegio de conocer a muchas de las víctimas, a la familia de las víctimas. Una de ellas era de Ferit, una joven llamada de Ferit. Su familia es una familia muy religiosa en Israel y ella fue al Nova con sus amigas. Y ella nunca regresó. Ella murió. Y parte de la película que hicimos sobre el 7 de octubre, Dying to Life, fue sobre ella, el miedo. Y su tío y su padre ahora son muy amigos míos y su tío Jarael es como un hermano para mí ahora, Jarael, especialmente Jarael, el tío. Y la mayor mentira, mira, te compartiría cosas graciosas. En los viejos tiempos el antisemitismo era muy claro. Odia a los judíos, mata a los judíos. ¿Podemos ser honestos juntos, Daniel, sin corrección política? Como ya sabes, tú y yo creemos que la corrección política es el verdadero cáncer en nuestra sociedad occidental, así que seamos honestos. En los viejos tiempos, como en los discursos de Hitler, mata a los judíos, odia a los judíos, fin de la historia. Ahora hay un nuevo tipo diferente de antisemitismo, y se trata de Israel, no de los judíos, así que es exactamente el mismo discurso. Pero en vez de decir judíos, solo ponen Israel o sionistas, ya sabes. Pero es exactamente el mismo discurso, es exactamente el mismo antisemitismo. No tengo problema con que critiques a Israel, yo critico a Israel. Israel es un país como cualquier otro país. Los judíos, personas como cualquier otra, cometen errores. Las fuerzas de defensa de Israel cometen errores y lo han admitido. Sabes, el gobierno israelí comete errores y lo han admitido. El pueblo israelí comete un error y lo han admitido. Critica a Israel tanto como quieras. De hecho, viví en Israel y conozco la cultura israelí. No hay nadie que critique a Israel o al gobierno israelí más que los propios israelíes. Siempre había un viejo chiste. Si tienes a dos judíos discutiendo juntos, tienes tres opiniones. ¿Sabes a lo que me refiero? Critica a Israel si quieres, pero no puedes quitarle a Israel el derecho a existir y el derecho a defenderse. O eso será el nuevo antisemitismo que vemos hoy en día. Así que en realidad, la mayor mentira es que Israel no tiene derecho a existir. Israel no tiene derecho a defenderse, y si lo hace, son criminales. Es un genocidio, y estamos luchando por Hamas.
La mayoría de las personas que están hoy en las calles manifestándose por Gaza ni siquiera saben dónde está Gaza y el Medio Oriente, ni siquiera saben qué es Hamas. Hamas es un gobierno que le quitó todos los derechos a su propia gente, todos los recursos. Incluso atacaron las fronteras egipcias, aunque los egipcios eran los únicos que los estaban ayudando durante Mohamed Morsi, el presidente de la Hermandad Musulmana. Hamas, la dirigencia vive en hoteles de 7 estrellas comiendo caviar y su gente se está muriendo de hambre. Y en vez de construir, ya sabes, hospitales y escuelas y mejorar su vida, están construyendo túneles. Están luchando contra combatientes, peleando bajo tierra, usando a su propia gente como escudo humano. ¿Por qué están luchando? ¿Qué están defendiendo? ¿Qué jamás? Así que todos vienen y dicen, liberen Gaza, estoy de acuerdo contigo. Escucha, Daniel, saldré ahora mismo a una manifestación por la liberación de Gaza ahora mismo. Estoy de acuerdo contigo. Liberemos Gaza, pero liberemos Gaza de Hamas para que la gente pueda vivir. Liberemos Irán del régimen. Liberemos Líbano de Hezbollah. Liberemos todo esto. Liberemos Yemen de los hutíes. No estoy en contra de liberar Gaza. Todo lo contrario, quiero que Gaza sea libre. Y una vez que Gaza sea libre de Hamas, habrá mejoras, reconstrucción, entendimiento, reconstruir la cooperación, apertura de fronteras. Queremos darles... Nunca me senté con un funcionario israelí ni con una persona israelí en la calle y nunca dijo, deseo matar a todos los palestinos. No, hablo en serio. Incluso algunos funcionarios, algunos de ellos están molestos por lo que está pasando en Gaza, como algunos de los ciudadanos israelíes, ya sabes. Quieren vivir con ellos en paz, solo quieren que les demos la oportunidad de vivir en paz con nosotros. No olvides que antes del 7 de octubre Israel, especialmente los kibutzim, muchos de ellos cruzaban a Gaza, llevaban a los niños para recibir tratamiento en Israel, y había mucho ir y venir. El nombre de mi película, el documental sobre el 7 de octubre, Dying to Live, solo por el nombre Dying to Live. Los israelíes mueren todos los días solo por vivir en paz. Y esa es simplemente la realidad. Gracias. Sí. Ahora, has documentado genocidios en todo el mundo. ¿El 7 de octubre se sintió diferente para ti? ¿Te sorprendió? ¿Por qué sentiste personalmente la responsabilidad de regresar a Israel? Necesitaba devolver el favor. Dios usó a Israel para salvar mi vida y yo necesitaba regresar. Verás, el documental no trataba sobre el ámbito político, porque verás, lo que está pasando ahora es que la gente habla del tema israelí, del tema palestino. El 7 de octubre no tiene nada que ver con el ámbito político. No importa de qué lado estés. Y por cierto, yo no tomo partido. No lo soy, no es que sea pro-Israel o anti-palestino. Estoy a favor de la verdad y estoy en contra de la estupidez. Eso es lo que soy. Entonces, el documental Dying to Live que hicimos como One Free World International con One Media, Chris Atkins, estábamos muy interesados en observar el elemento humano de la situación porque no importa de qué lado estés, en Israel, en el tema palestino-israelí, el 7 de octubre está mal. Ir a zonas civiles para matar niños y mujeres y violarlas, eso está mal. Fin de la historia. Esto es una masacre, fin de la historia. Y muchas personas lo llaman un día de holocausto. Y seamos honestos, todos estamos decepcionados por cómo las fuerzas israelíes no estuvieron ahí, cómo la inteligencia israelí no pudo prever esto, por supuesto. Por supuesto. Y todos criticamos a Israel por eso. ¿Dónde han estado? ¿Dónde está su inteligencia? ¿Dónde están sus fuerzas? ¿Cómo es que sus fuerzas tardaron de 6 a 8 horas en llegar para defender a su propia gente? Es horrible. Pero al final del día, la magnitud de atacar a civiles solo porque son judíos, solo porque son cristianos,
Esto es algo que, si no quieres llamar a esto un genocidio, no sé cómo lo quieras llamar. Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta, Daniel? Y no te lo pregunto como israelí, te lo pregunto como ser humano. Después de 6 a 8 horas, cuando las fuerzas de defensa de Israel, ya sabes, era un día festivo y obviamente ustedes no aprendieron de la guerra de Yom Kippur con los egipcios. Fue exactamente el mismo momento y todo eso. Si nadie los detiene, ¿qué crees que pasará? Así que en 6 a 8 horas hicieron todo esto. Matar, violar, quemar, destruir, decapitar, ya sabes, es exactamente como ISIS. Ellos son ISIS. Pero mi pregunta para ti aquí es, si nadie los detuviera, ¿qué crees que pasaría? Los seguirían haciendo en todo el país. ¿No es esto un holocausto? ¿No es esto un genocidio? Tienes que entender que está en la carta de Hamás, acabar con Israel y matar a todos los judíos. Perdón por decirlo así. Está en la carta, como ya sabes, toda organización o gobierno tiene lo que llamamos estatutos. Sabes, está en los estatutos de Hamás. Ese es su mandato, matar a cada israelí. Regresemos un poco más atrás. No olvides que el Corán mencionó a los judíos como cerdos y monos. Por cierto, no lo digo solo yo. Cualquiera que tenga un Corán puede abrirlo y verlo, búsquenlo en Google. Ahora, ¿puedo preguntarte por qué es peligroso que llames a los judíos cerdos y monos? Ahora me dirías, Majid, es solo un insulto. Olvídalo. No es cuestión de que me importe el insulto. Pueden llamar lo que sea a cualquiera, cualquiera puede insultar a cualquiera. Pero te voy a decir dónde está el peligro en esto. Cuando el Corán llamó a los judíos cerdos y monos, no es solo para insultarlos o degradarlos o menospreciarlos, es para deshumanizarlos. Y ese es el peligro. Porque si puedo deshumanizarte, es más fácil para mí matarte. Esa es una de las profecías finales del fin de los tiempos, una profecía en el fin de los tiempos, en el Islam, que cada musulmán matará a cada judío hasta el último, que los judíos se esconderán detrás de los árboles y las rocas, y los árboles y las rocas hablarán diciendo que hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Eso es parte de la profecía en el Islam sobre el fin de los tiempos. Así que aquí está mi pregunta. Cuando me estás diciendo eso, tienes un país poderoso con un ejército poderoso que puede matar a más de 2 millones de personas de inmediato, y no lo hacen. Creo que ahora mismo estamos hablando de 60.000 o entre 60 y 70.000, ya sabes, en Gaza. Supongamos que el 60% de ellos son combatientes de Hamas, así que ya sabes. Y por favor no me malinterpretes, no estoy en absoluto a favor de matar mujeres y niños inocentes o civiles. Y creo, Daniel, que coincidirás conmigo en que nunca permitirías eso. Por supuesto, pero si lo haces no importa quiénes sean. Pero si no quieres matarlos, no pongas armas en las zonas de riesgo. No pongas armas en los hospitales, no pongas armas en las iglesias, no pongas armas en las mezquitas, no pongas armas en una población muy tensa y no lances cohetes desde ahí. Al final del día, estoy desconsolado por lo que les está pasando a los palestinos. Y estoy desconsolado por lo que les pasó a los israelíes el 7 de octubre antes y después. Pero al final del día, los jóvenes que estamos perdiendo hoy realmente son mi principal preocupación. La batalla ahora no es solo de soldado a soldado o de uniforme a uniforme. La batalla ahora se libra en Internet. La batalla ahora se libra en las redes sociales. La batalla ahora, cuando el presidente Donald Trump dijo, soy tu único amigo, no necesariamente estaba mintiendo. En cierto grado era verdad. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años?
Ya sabes, cuando la nueva generación toma el control y toda esta vieja generación muere, y sabes que dentro de 3 generaciones todos los que conoces y todos los que te conocen ya no estarán. Dentro de 3 generaciones todos los que conoces, Daniel, y todos los que te conocen ya no estarán. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tomará el gobierno en Estados Unidos y en Europa? Ya perdimos la mayor parte de Europa, para ser honestos. Tenemos que entender que la verdad se volverá cada vez más difícil. Y si no podemos sentarnos y tener esta conversación honesta y mostrar toda la evidencia de lo que está pasando, aquí es donde cometeremos un error fatal porque estamos perdiendo la opinión pública. Con todo mi respeto. Por ejemplo, sabes, después del 7 de octubre tienes el video de 42 minutos. Sabes de lo que estoy hablando sobre la masacre del 7 de octubre, que fue hecho por las fuerzas de defensa de Israel con imágenes de cámaras tomadas durante los ataques. Y solo lo estaban mostrando. A personas de los medios, a políticos, pero nunca al público. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, y porque los israelíes tienen respeto por sus muertos, no quieren mostrar cosas que lastimen el corazón, ya sabes, que rompan el corazón de las familias. Pero el mundo necesita ver eso. El mundo, ahora mismo estamos luchando contra una campaña de propaganda financiada con enormes sumas que vienen de Arabia Saudita, Qatar, países del Golfo Árabe, Irán, y necesitamos combatir este fuego con la verdad, no con otra propaganda o cualquier mentira, no, solo presenten la evidencia al público. Pero la próxima batalla y la batalla de hoy es en línea, no es solo en el campo de batalla. Gracias. Sí. Ahora, hablaste sobre la carta de Hamás y cómo quieren matar a todos los judíos. Sí. Pero Hamás es una rama del Islam radical. Entonces, ¿Hamás es la enfermedad o es el síntoma del Islam radical? Y si es el síntoma, entonces ¿puede Israel destruir a Hamás sin derrotar la ideología que está detrás de Hamás? La enfermedad, los síntomas y el cáncer es el Islam radical. Ahora, si quieres llamarlos Hamas, ISIS, Hezbollah, Al-Qaeda, el grupo Abu Sayyaf en Filipinas, Shabab en Somalia, Boko Haram en Nigeria, todos son Al-Qaeda, todos son lo mismo. No hay cantidad suficiente de armas. No hay cantidad de armas que te haga derrotar esta ideología. No hay cantidad de victorias o mira la guerra en Irán hoy, seamos honestos sobre eso. Irán es capaz de sobrevivir, no solo de sobrevivir, sino de demostrar que en realidad, ya sabes, pudo causar daño, por supuesto, con su propaganda. Irán perdió su liderazgo, perdió sus fuerzas armadas, incluida la marina, lo perdió todo, y el régimen iraní, justo antes de la guerra, 2 o 3 meses antes, mató a más de 50.000 de su propia gente. Sabes, la primera víctima del régimen iraní son los propios iraníes, incluso antes que Israel y Estados Unidos. Pero mira cómo están sobreviviendo hoy. Seamos honestos, porque el peor error que pueden cometer es subestimar a su enemigo. Y vemos que esto está sucediendo. Subestimaron la guerra y hoy el arma nuclear que Irán quería es el estrecho de Hormuz. Sabes, ellos ignoraron esto y ahora entendieron lo importante que es, y sí, lo están usando como una carta de presión. Daniel, lo único que necesitas saber es que la ideología solo puede ser derrotada por la verdad. Mientras no haya rendición de cuentas por el financiamiento que se da, déjame explicarte este punto. Se dieron millones y millones y miles de millones de dólares desde Qatar, pero también de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, a Gaza y a la autoridad palestina, sin ninguna rendición de cuentas por parte de Israel. Y Netanyahu mismo, quien firmaba, solo les enviaba el dinero. Él pensaba que si les mandaba el dinero, se quedarían tranquilos. Es la decisión más estúpida. Tomaron ese dinero, tomaron todos los materiales de apoyo y reconstruyeron el túnel.
Eso fue lo que hicieron. Y en lugar de escuelas, en lugar de hospitales, no hubo ninguna rendición de cuentas sobre ese dinero. Si te estoy dando $1.000 millones para educación, muéstrame las escuelas. Muéstrame los libros educativos. ¿Por qué hoy cuando vas a los Emiratos Árabes Unidos, sabes, puedes caminar con la kipá y te sientes libre? ¿Por qué? Porque los Emiratos Árabes Unidos hace años y años, hace más de una década, decidió que iban a quitar todos los términos de Israel y las guerras con ellos y eliminar el odio a los judíos de sus libros escolares, así que llegó una nueva generación. Si quieres $1.000 millones para educación, muéstrame qué vas a hacer con ese dinero. Muéstrame qué estás enseñando. La única manera de combatir esta ideología no es con armas ni con F-16. La única manera es educación, educación, educación. Esa es la única manera en que ganaremos esta guerra. La próxima generación, si ellos entienden el significado y crecen con el verdadero significado de la paz, tal vez entonces tengamos esperanza de detener la guerra. ¿Tienes esperanza de que los gazatíes, los palestinos en Gaza que no son Hamas, puedan llegar a un punto en el que ya no piensen de esa manera sobre Israel y sobre los judíos? Ya ya lo están, pero no tienen voz. Lo mismo que el pueblo iraní. ¿Sabes? El pueblo iraní, vi muchos videos, toman la bandera de Israel, llevan la bandera de Israel y las banderas de Estados Unidos. ¿Sabes a lo que me refiero? La gente no odia. Es el régimen el que odia. ¿Sabes? Ya existe. Pero el problema aquí es que si eres un ciudadano y tratas de abrir la boca con la verdad o tu verdadero deseo de paz o incluso amar a Israel o a los Estados Unidos, estás muerto. Así que hay una oposición, pero esta oposición está siendo suprimida, destruida, perseguida y asesinada. Y el mundo entero se quedó de brazos cruzados y no hizo nada al respecto. Tuvimos una oportunidad increíble cuando ocurrió el levantamiento en Irán. Entonces podíamos intervenir, porque no puedes cambiar un régimen desde el aire. Con todo respeto para el señor Netanyahu, el señor Donald Trump, para todos los líderes militares, no puedes cambiar un régimen desde el aire. Esto no es Venezuela. No es que llegues, saques al presidente y todo estará bien. No, no, estos son países musulmanes. Es una mentalidad diferente, una ideología diferente. Y la única manera de obtener las 77 virgen es morir como mártir. No sé por qué 77 vírgenes. La gran pregunta, sin embargo, que todos necesitan responder es si son 77 mujeres o 77 hombres vírgenes. De todos modos, es una broma. Así que, de todos modos, en realidad es tu única manera. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, tengo esperanza. Y veo que la gente está cambiando, y veo que las personas desean más tener paz y vivir la vida. Vemos los cambios que ocurren en Cisjordania. ¿Sabes? Vemos cómo el gobierno palestino ahí, ¿sabes? ¿Recuerdas que era Fatah? ¿Sabes? Yasser Arafat. Vemos los cambios, ¿sabes? No son cambios 100% perfectos, pero vemos que hay algunos cambios. Lo mismo en Líbano. Mira a la gente en Líbano, no quieren a Hezbollah. Mira a la gente en Irán, no quieren al régimen. La mejor manera de luchar contra esto es apoyar a la gente en el terreno para que puedan defenderse y cambiar su propio régimen por sus propios medios. Gracias. Ahora, has rescatado a cientos de chicas yazidíes. ¿Cómo te involucraste en estas misiones de rescate? Quizá puedas contarnos algunos de tus momentos más memorables en estas misiones de rescate. Hay muchos de ellos, y creo que el que más me tocó el corazón, el que más me llegó, fue una niña pequeña de 9 años, a la que solían violar más de 20 veces al día, y un día estaba entrevistando a ella, a su mamá y a otras personas, y la mamá dijo que si algún hombre se acercaba a ella gritaría. Y en medio de la entrevista no podía respirar por el impacto del dolor.
y me arrodillé y les pedí a todos que me perdonaran. Así que se sorprendieron. ¿Perdonarte por qué? Tú estás aquí para ayudarnos. Yo dije, ¿perdonarme por qué? Y les dije, perdóneme como hombre. Me pondré en la brecha. Como hombre, perdóname por lo que te pasó. Mientras decía esto, sentí dos manitas abrazándome por detrás. Era este niño de 9 años. Ella solo necesitaba escuchar estas palabras amables para comenzar el camino de la sanación. Las historias más notables que tengo son las de los niños que han sido asesinados, destruidos y violados, usados como esclavos sexuales, no solo entre los yazidíes, sino también con los cristianos en Pakistán y Nigeria y Boko Haram. Y su capacidad de recuperarse, su capacidad de luchar, su capacidad de no perder la esperanza. Nosotros como adultos a veces nos rendimos rápidamente. De alguna manera Dios siempre está con nosotros si no lo vemos. Sabes, a veces nos enojamos mucho con Dios y decimos, ¿por qué no detuvo esto? ¿Por qué no detuvo aquello? Si Dios existe, ¿por qué no detuvo eso? Dios nos dio un regalo muy importante, se llama libre albedrío. Y nosotros, depende de nosotros cómo usamos este libre albedrío para el bien o el mal. Por eso existe el cielo o el infierno, en mi humilde opinión, porque tienes libre albedrío. Así que no viene, ya sabes, de Dios, viene de nosotros como humanos. Y en tiempos de genocidios y masacres puedes ver lo peor de la humanidad, pero también puedes ver lo bueno de la humanidad. Puedes ver a las personas que están ayudando y a las personas que están luchando por la justicia, a las personas que vienen a ayudar a los sobrevivientes y a las víctimas. Existe el libre albedrío, pero también aprendí la sabiduría de Dios. Él nunca llega temprano y nunca llega tarde. Él casi llega a tiempo. Eso es lo que creo. Sí, Sabes, tú mismo pasaste por, ya sabes, un momento muy difícil. Te encarcelaron, te torturaron, escapaste y fuiste a Israel. Y pudiste amargarte, pero en vez de eso usaste tu esfuerzo para ayudar a otras personas. Te volviste una persona más valiente, ya sabes. ¿Qué te hizo querer ayudar a otros, ayudar a las personas, a revivirlos? eh, Cuando pudiste, ya sabes, haberte detenido. yo solía ser uno de ellos. Veía la bondad y la esperanza en la humanidad. Hay una iglesia en Tulsa, se llama Blue Flame 47, 47 o 49, 47 creo. Blue Flame, el pastor Scott y Sherry Noble. Nunca han estado en el Medio Oriente. Gente blanca de Tulsa. Y estas personas llorarán, rezarán y apoyarán la misión de rescate de personas que nunca habían conocido antes y que nunca volverán a ver. Es una historia realmente notable. Puedo sentarme y contarte cuánta maldad hay en el mundo, pero elijo contarte cuánta bondad hay en el mundo. Cuando te sientas y miras a Sherry y Scott, la pastora Sherry y el pastor Scott, puedes ver a Dios dentro de sus corazones. Te estoy mirando ahora mismo, Daniel, y puedo ver a Dios en ti. Puedo verlo a través de tu alma, a través de tu sonrisa. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Amén. Hay muchos ejemplos de personas que llegaron a mi vida y simplemente eran personas maravillosas. Y cambiaron mi vida y estuvieron a mi lado. Yo podría mencionar nombres y me tomaría semanas y semanas terminar esta lista. Todos los que llegaron a mi vida la cambiaron de una manera increíble. Vi la bondad de la humanidad. Decidí hacer algo porque yo solía ser uno de ellos. Nuestro mundo se divide en dos zonas. Daniel,
una zona de conflicto y una zona de confort. Y la zona de conflicto es la línea del frente. La zona de confort es donde tú y yo vivimos ahora en Canadá o Estados Unidos. Y por cierto, nunca seremos el estado número 51. Solo quiero dejar esto muy claro, Daniel. Em, Elegimos salir de la zona de confort. Tú eliges salir de la... Puedes quedarte en casa, hacer negocios y puedes criar a tu familia. ¿Por qué hizo un video en YouTube para apoyar a Israel, para defender a Israel con orgullo? Vas a recibir muchos correos de odio aquí, pero tienes que hacer lo correcto. ¿No es así, Daniel? Claro, hay muchas personas que hicieron lo correcto, hay muchos héroes. ¿Sabes? Cuando era niño, pensaba que los héroes eran los que usaban una máscara y saltaban de un edificio a otro. A medida que fui creciendo y el tiempo dejó su huella en mi débil carne humana, me di cuenta de que los verdaderos superhéroes son los que sirven a Dios, sirven a su país, protegen a su familia y proveen en la medida de sus posibilidades. Aprendí que los verdaderos héroes no son los que usan disfraces, sino los que tienen como escudo su integridad y como espada su verdad. Y ellos no van a transigir con la verdad ni con la rectitud. Eso es lo que yo creo. Ujú. Cuando piensas en Israel, ¿tienes esperanza en su futuro? ¿Tienes la esperanza de que pueda llegar un día en que no estén luchando constantemente contra los enemigos que quieren destruirlos? Am, Sabes, vemos un futuro brillante. ¿O crees que será más de lo mismo que en el pasado? Mi primer temor cuando se trata de Israel es la unidad de Israel. Creo que mi principal temor es cómo la brecha está aumentando entre la izquierda y la derecha en Israel. Y fui a Tel Aviv y vi manifestaciones y vi mi primer temor y esperanza para Israel es su unidad. Sabes, cuando ocurrió el 7 de octubre, escribí un agradecimiento en la película que hicimos, escribí un agradecimiento gracias a Hamas. Y la gente decía, ¿qué? ¿Estás agradeciendo a Hamas? Y yo decía, sí. Gracias a Hamas por mostrarnos la cara fea del terrorismo, por mostrarnos la verdad sobre los extremistas musulmanes. Gracias a Hamas por unir a Israel. Gracias a Hamas por despertarnos a aquello por lo que realmente estamos luchando. La primera preocupación que tengo y la primera esperanza que tengo para Israel es la unidad de Israel, número uno. Número dos, mi esperanza que Israel pueda mantenerse por sí mismo y ser un país independiente, para que los cambios políticos que están ocurriendo en todo el mundo no afecten su capacidad de sobrevivir. Pero mi principal esperanza, que los vecinos musulmanes, ni siquiera diré los vecinos árabes, porque hay muchos vecinos árabes de diferentes grupos. Tienes drusos en Siria, tienes, ya sabes, alawitas, cristianos, hay muchas minorías, así que diré los vecinos musulmanes. Para entender el deseo de paz, para entender que es la única manera de avanzar, no solo para el futuro de Israel, sino para el futuro de sus hijos. En cada guerra nadie gana. Todos perdemos, es así de simple. Al final del día creo que esto es lo que pasará. Creo que Dios estará con nosotros y creo que nunca nos dejará atrás. Casi siempre termino cada entrevista que hago con una frase. Después de cada noche hay una nueva mañana que trae un nuevo día. Después de cada tormenta sale el sol. Y después de cada persecución hay victoria en el nombre de Jesús. Recuerda esto, Daniel, y tal vez esto sea lo último que te diga.
Siempre pueden matar al soñador, pero nadie puede matar el sueño. Pueden matar a los creyentes, pero nadie puede matar la fe que hay en nuestros corazones. Creo que Dios prevalecerá, la luz prevalecerá, incluso la bondad prevalecerá. Sabes, Daniel solía pedirle a Dios que me hiciera valiente. Él nunca me dio valentía. Me dio una situación para ser valiente, me dio una situación de peligro para ser valiente. Le pedí a Dios amor y me envió personas que tienen problemas. Y tengo que amarlos de todas formas. Le pedí a Dios libertad y me hizo luchar por la justicia. Si estás buscando un milagro de Dios, si estás esperando un milagro en tu vida, mírate en el espejo. Tú eres su milagro más grande. Gracias por invitarme. Wow. Robin Majid El Shafi, muchas gracias por tu tiempo. Esta conversación realmente me conmovió y me inspiró mucho. Y estoy seguro de que nuestra audiencia también lo estará. ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden ver tu documental? ¿Cómo pueden involucrarse más en lo que estás haciendo? Me encontrarán en la lista de los más buscados del FBI. Es una broma, señor. Deberíamos hablar de eso. En nuestro sitio web www.honeyfreeworldinternational.org o FWOFWI. Y puedes buscar en Google a Mayed El Shafi. Encontrarás todo sobre nosotros en nuestro sitio web. Podrás recibir nuestras alertas de acción. Podrás donar si quieres hacerlo. Y si nada de lo anterior, manténnos en tus oraciones. Y te agradecemos por pensar en nosotros. Gracias. Dios te bendiga.